Hoy vamos a hablar del tema de la meditación profunda. Vamos a seguir con este conocimiento que nos beneficia y los consejos que nosotros podemos aprender, practicar a través de ello. La importancia de la meditación y realizar los rezos en el Islam es totalmente uno de los pilares más importantes para todos nosotros, para la purificación y para la meditación profunda de lo que hacemos hoy en día, de los pensamientos que nosotros tenemos y cómo evadirnos por un momento del mundo material y terrenal, por el mundo material del beneficio, mayormente. Entonces, la profundización, la experiencia más importante que nosotros podemos percibir a través de la meditación, después de todo quiere decir después de practicar los rezos. Porque después de que nosotros realicemos los rezos, dijamos nosotros Allahu Akbar, Bismillah Rahman Rahim, ya tenemos que decir que antes deberíamos decir A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim antes de realizar los rezos, porque Shaitan está totalmente acechando en el inconsciente de todos nosotros para que no obremos bien, no realicemos el rezo correctamente y no seamos correctos en nuestra creencia en nosotros, ser mejores personas y ser más felices. Entonces, ya he dicho que si nosotros queremos realizar la meditación, es muy importante indagar en todo lo que hay en ella, en todos los aspectos que hay de la profundización de la meditación. No es cualquier tipo de meditación. Y los consejos que yo podría dar a la gente que ya me habían pedido lo mismo, mucha gente, cómo se podía llegar a ese punto, nivel extremadamente de la fe elevado. Pero yo ya he dicho que si cumplía, si lea el Corán, lea los textos islámicos, cumple, te abstiene de los pecados, Dios mismo es el que te va a elevar a darte más conocimiento. Y nosotros no podemos tener conocimiento si nosotros no llevamos todo correctamente y leído el Corán. Porque a través de las suras del Corán se aprende conocimientos nuevos y tenemos grandes bendiciones. Cosa que mucha gente aún no comprende y mucha gente que no sabe. Entonces, una de las suras de protección que yo realizaba mucho antes de la meditación profunda para saber en mi tema espiritual a través de los rezos, la purificación del alma, del corazón y del intelecto. En el momento, yo siempre decía, una de las técnicas que yo utilizo es la que había aconsejado en la sunna de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que esto está en el Sagrado Corán, esto es la sunna. Entonces yo lo que usaba era la sunna, es seguir exactamente todas las herramientas, los hechos, dichos y acciones que realizaba nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en la sunna, y que eran consejos beneficiosos y tenían fundamentos correctamente válidos. O sea, todo que nosotros estudiamos la sunna, no nos estamos basando solamente en la habladuría, ni en opiniones, ni en cosas inventadas. Nosotros actuamos de acuerdo al Corán y la sunna, nada más. Entonces, eso es el conocimiento más grande que una persona puede tener. Porque ya le he dicho que Dios es el más justo y el que guía el camino correcto a quien Él quiere. Y quien no quiera, no lo guía. Entonces, hay gente extraviada del camino correcto del Corán y la Sunna, que siguen a innovaciones, cosas que no tienen fundamento. Entonces es muy importante para nosotros acercarnos a la verdad, no a lo falso, no a lo que te lleva a perjudicarte, no a lo que te lleva a la impureza, no a lo que te lleva al mal, no a lo que te lleva a la perdición, no a lo que te lleva al camino del diablo, no a lo que te lleva al camino de mentir, de empaparte. Cada vez te empapas más tu conciencia, tu intelecto del mal, tu corazón. Entonces, ¿cómo vas a actuar? ¿Qué acciones vas a aportar tú a la gente? ¿Qué meditación vas a experimentar? ¿Sin una meditación con el diablo? No. A nosotros, para alcanzar el grado de nivel de la fe elevado y tener la meditación profunda y tener más conocimiento, primeramente tenemos que seguir unos pasos, una conducta, un camino, el abstenernos de todo lo que es mal, porque Dios no te va a dar conocimiento a todo el que sea ignorante, ¿no? Y el que no quiera aprender, Dios no lo va a guiar. Pero el que quiera aprender, quiera mejorar, Dios, inshallah, lo guía. Y bueno, estos
Cuando nosotros, ya he dicho que las técnicas que yo empleaba antes de la meditación profunda, después de los rezos del salat, era decir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Qul a'udhu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, Min sharril waswasil hannas, Alladhi wasfisu fi suduri nasi, Minal jinnati wan nas. Con esto quiero decir que nos refugiamos de todo lo que es mal, de lo que el susurro se esconde en el intelecto, el shayatín, el shaitán. Todos tenemos un shaitán, un diablo que nos incita y que nos susurra. No susurra para que nosotros escuchemos el susurro del maldito, no es... El susurro del shaitán no nos susurra en la oreja, no lo podemos escuchar, no. Lo escuchamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros somos los que tenemos que terminar con el shaitán. ¿Cómo? Refugiándonos en Allah, cumpliendo y purificándonos en los rezos y leyendo la lectura del Corán. Porque yo había dicho que mayormente, Shaitán, el demonio, os va a incitar a que no recéis, a que hagáis el mal, a que no realicéis los rezos a tiempo, a que difaméis a la gente. Cada vez os va tirando la basura en vuestro corazón y muchas veces el musulmán o la gente, no hablo del musulmán nada más, porque esto es para todo el mundo. Las enseñanzas del Corán es para todo el mundo. La gente que una vez que dicen, no, yo hoy no voy a realizar el rezo. Hoy es un ejemplo. Yo no voy a realizar el rezo, ya lo haré mañana. Y mañana es mañana, y cuando llega mañana dice, ahora voy a cometer todo el pecado. Ya mañana, pasado, me arrepentiré. Que lo que hace el shaitán está acumulando toda la basura, todos los pecados, venga a echarle basura, 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 y cada vez rezo y practicar esas acciones de bien le cuesta mucho más. Es lo que la gente debería de saber. Entonces, ¿qué es lo que hace nosotros, el shaitán? ¿Qué es lo que hace? Incitar a que deje el musulmán los rezos para más tarde. ¿Para qué? Para que siga cometiendo más pecados, sea más corrupto y se muera en el mismo infierno y pasa al infierno. Porque yo he dicho que el Corán habla no solamente del paraíso, habla del mismo infierno. El infierno está para los pecadores y el paraíso está para la gente justa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si dejamos que el shaitán nos susurre? No nos refugiamos en Allah. Cuando nosotros decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim, estamos diciendo, me refugio en Allah, del maldito shaitán, del susurro que se esconde y que nos incita. Entonces, el arrepentimiento que se deja, nosotros decimos, mañana realizaremos rezo, mañana voy a seguir cometiendo unos pecados más, voy a beber y mañana ya rezo y ya mañana me arrepiento. Ya mañana me arrepiento. Pero lo que no saben es que el arrepentimiento puede ser tarde, cuando llegue tu muerte, porque como estés en el camino de la corrupción y estés totalmente corrupto, Dios no te va a dar la misericordia para que entres en el Jannah, en el paraíso, sino que vas a ir directo al infierno. Y ya había dicho que hay que tener mucho cuidado con dejar lo que es bueno para más tarde, porque cualquier día nosotros nos podemos morir. ¿Y qué vamos a morir? ¿En el pecado? Bueno, una de las cosas más importantes que hay en el rezo es primeramente proteger el aura. El mundo espiritual se puede percibir, se puede sentir, se puede hasta ver. Quien tenga el grado de fe elevado y lo haya trabajado bien, correctamente, sí. Pero quien no puede llegar ni siquiera ni a realizar el salat. Por eso es muy importante todo. Que nosotros no hablamos ni realizamos los rezos ni la meditación con no tener conocimiento. Nosotros nos basamos en el conocimiento de la espiritualidad, de la fe, en la meditación, todo lo que sea del Sagrado Corán y de la Sunna. Entonces, cuando nosotros queremos meditar, podemos sentir, a través del rezo, muchas veces a través del rezo también se puede sentir
que uno primeramente, vamos, esta es la sensación que yo, por ejemplo, muchos de los musulmanes que practican las enseñanzas correctamente le pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos percibir el momento que estamos realizando el salat es todos los pecados que nosotros habíamos cometido, faltas, pequeñas faltas, todo eso hay que eliminarlo. Se elimina con el salat, con la purificación. Se puede sentir que cuando uno dice Allahu Akbar, por ejemplo, Allah es el más grande. Nadie tiene el poder de Allah. Nadie. Entonces tú te estás empezando en el salat a protegerte. Cuando realizas las suras del Sagrado Corán, cuando te incorporas, mismo te estás protegiendo de todo el mal. Y el mal no consiste solamente en lo material. El mal no está solamente en lo que se ve, en lo que se percibe, en lo que es material. Muchas veces, y casi siempre, el mal no se ve, sino que se siente, que se puede notar, se puede ver, se puede percibir. Incluso lo bueno también. Tanto lo malo como lo bueno. El salat es la profundización y la liberación de los pecados del corazón y la purificación del alma. Por eso, para llegar al grado de nivel de la fe elevado y profundizarnos y tener una fe elevada en la meditación espiritual de nosotros, no podemos llegar a todo esto si nosotros no nos purificamos y seguimos cometiendo el pecado. Cuando nosotros, yo en mi caso, yo he dicho que yo podía percibir días, había como yo podía percibir que había un montón de shayatines, o sea, de diablos. Eso es lo que yo percibía muchas veces en los rezos, sobre todo al principio, cuando muchas veces tenía unas pequeñas faltas, empecé a corregirme. Entonces, esto quiere decir que yo notaba shayatines, o sea, diablos pequeños a mi alrededor, y que yo notaba en el rezo que como al decir Allahu Akbar, al empezar a decir las palabras del Corán, en mi mente, en mi corazón, todo iba desapareciendo, o sea, todos los diablos desaparecían, o sea, le temían totalmente al rezo, a mi oración, le temían, se huían, desaparecían. Eso es lo que me pasaba a mí en el entorno espiritual. Después, ¿qué es lo que me pasaba? Claro, yo tenía la fe tan fuerte, tan elevada, y había estudiado tanto el Corán, y todo, pues, yo lo que había dicho es, gloria a Dios. Gloria a Dios, perdonar por los pecados. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios mismo te enseña a través de la fe lo que tú puedes percibir, lo que quiere que percibas y lo que puedes sentir. Puedes a veces, según las experiencias vividas en la tierra, puedes sentir en el lado espiritual salas diferentes. Depende de lo que hayas vivido o percibido en la vida material, puedes percibir otros salas diferentes. También en el rezo es muy importante que tú le pidas en ese momento a Allah, que le preguntes qué es lo que quieres ver y cuáles son tus dudas para que Él a través del rezo y de la fe te enseñe o te muestre o te haga sentir. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Entonces yo muchas veces por eso explicaba que muchas veces me sentía ¿cómo voy a estar en un infierno? Porque yo le había pedido a Dios, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es el infierno? Y Dios, a través de me hacía sentir cómo era el infierno, pero Él no quería que yo fuera al infierno. Entonces, lo que me había hecho es que yo le quería decir, o sea, yo le había dicho que ¿cómo es el infierno? Tan grave como tú dices. Porque en el Corán está especificado cómo es el infierno, cómo es el paraíso. Entonces, yo ya lo había estudiado todo. Yo en ese momento, Dios mismo me había hecho que pasara, estas son algunas de las cosas que yo había percibido a través de la espiritualidad, a través de la meditación. Que pasaba por un camino y había un montón de fuego por todos los lados y que estaban quemando un montón de gente. Y yo le había dicho a Dios en los rezos, ¿quién son toda esta gente? Y Dios no lo había dicho con palabras, sino me había enseñado y había oído que eran gente pecadora, gente que habían sido totalmente corruptos y que estaban en el mismo infierno. Y no solamente en lo material, mucha gente que al estar en el mundo material, cometiendo pecados en contra de ellos mismos, en su propia mente, teniendo depresiones y enfermedades, estaban en el infierno.
yo lo veía en el infierno, en la espiritualidad, a la gente pecadora de la vida material. Podía percibir a todos que estaban en el infierno en la vida espiritual. Entonces, como yo he tenido este conocimiento tan amplio, he meditado tantos años, que sabía un montón de cosas, no solamente lo que pasaba aquí abajo, sino lo que pasaba en el tema espiritual. Pues he dicho que este tema lo había estudiado demasiado, lo había profundizado, lo había puesto en práctica, tal como nos había enseñado Allah en el Sagrado Corán, a llevarlo todo a la práctica, a las acciones. No solamente ver, escuchar y no hacer nada. Él quiere que nosotros sintamos, percibamos para poder explicar a la gente de nuestro conocimiento, sabiendo nosotros que lo hemos experimentado. Entonces, a veces yo le decía, para yo tener conocimiento, nosotros no podemos tener conocimiento si Dios no quiere. Dios dice en el Sagrado Corán, quien quiera tener conocimiento, Dios se lo da, pero que cumpla con las obligaciones y que se abstenga de los pecados. Yo lo que hacía era, muchas veces me sentía que estaba en el paraíso. Muchas veces estaba en el paraíso. Pero claro, yo quería aprender tanto del paraíso como del infierno. O sea, yo quería aprender de lo bueno y de lo malo que existe. ¿Para qué? Para a través de lo bueno y de lo malo que existe aconsejar a la gente a lo perjudicial, que es lo malo, y lo bueno, lo que lleva al pecado, que es estar en el fuego del infierno, y no poder hacer nada ni escaparse de ahí, y que ciertamente es el peor de los calvarios. Es horrible. Entonces, eso la gente pecadora, la gente que realiza los pecados son chungos. ¿En serio? Están todos quemándose en el infierno, se puede escuchar, percibir cómo gritan de angustia, de dolor, de miedo, todo. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo. Nunca. Nosotros, si seguimos el Corán, no tenemos que tener miedo porque nosotros, Allah nos va a dar la fe. Si hacemos el bien y vamos a ir al paraíso. Por eso es muy importante profundizar en el tema espiritual, aprender, porque tanto del tema espiritual se aprende de lo que pasa hoy en día. Yo ya me he dicho que estaba todo relacionado, tanto lo espiritual como en el mundo terrenal. Dios, Allah, lo había dicho en el Sagrado Corán, lo había explicado perfectamente. Lo que era el paraíso, lo que era el infierno, lo que le llevaba a la gente al paraíso, lo que le llevaba a la gente a la corrupción, al pecado y al infierno. Entonces, Allah no enseña solamente lo bueno, no enseña lo que es ilusorio. Allah enseña lo que es real, la realidad. Enseña que los pecadores, este es el lado que tienen. Dios le da el libre albedrío. Yo podía a través de la meditación sentirlo todo, tanto el lado bueno como el lado malo. Es más, yo era el que tenía el atrevimiento y el valor, la realidad de saber cómo se podía sentir en los dos lados para explicarle a la gente de este conocimiento a través de los textos islámicos, porque la meditación era basada en los aprendizajes que yo había tenido del Sagrado Corán. Entonces, cuando yo meditaba y sobre todo profundizaba y yo mismo decía, mira, por ejemplo, he cometido este pecado, Dios, ayúdame, perdóname, salva a toda la gente que hacen el mal, ayúdalo, era constantemente, yo decía, ayúdalo por favor, ayúdalos, Dios, salva a la humanidad de la gente, de la guerra, a los niños que lo están pasando mal, que se están muriendo, la gente inmigrante, las pateras, la corrupción que hay, muchas cosas. Esto es importante, la gente cree que no, pero es importante que nosotros pidamos por la gente, que pidamos por el beneficio para ayudar a otra gente a través del rezo. Entonces, es muy importante sentir y pedir por la gente, de otra gente, de otros países que no conocemos, porque estamos pidiendo el bien para la gente. Entonces, esto es muy importante. También una de las cosas muy importantes en los rezos que hay es dar las gracias a Dios, a Allah, por estar vivo. Mucha gente no son agradecidos por estar vivos, por tener lo que tienen. Porque la gente ya ha dicho que quieren tener más tacañería, más beneficio, más cosas materiales. Y al tener tantas cosas materiales, como vemos hoy en día, muchos de los famosos acaban muertos, suicidándose o totalmente destruidos. En el camino del infierno. Y en la vida espiritual, en el infierno. Los justos, la gente que practica las acciones de bien, la gente que se abstiene de todo lo que es mal, la gente buena y verdadera que creen en Allah, dice Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dice esto con el corazón. Allah, aunque tenga pecado pequeño, si dice la shahada,
Si un musulmán, una persona creyente, dice la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, esa obra que se realiza con el corazón, la shahada, vale la obra más beneficiosa para la gente. Por eso muchos de los creyentes que dicen la shahada con el corazón, aunque haya tenido pequeñas faltas o pequeños pecados, Dios mismo dice en el Sagrado Corán que van a ir al paraíso y que van a ser recompensados. Pero que niegue y rechace todo lo que es bueno, lo que es verdadero, está en el infierno y estará en el infierno. Eso es la realidad. El Corán explica toda la realidad, lo bueno y lo malo. Y tener mucho cuidado con las palabras, porque ciertamente nosotros podemos dañar con las palabras a cualquiera. Y cuando nosotros dañamos a la gente a través de nuestras palabras a cualquiera, Dios es el que nos va a castigar a quien nosotros le hayamos hecho el mal. Si nosotros le hacemos el mal a una persona justa, Dios se va a encargar de rendir cuenta con la persona que ha sido injusta con una persona justa. Y esto está en el Sagrado Corán. Esto viene, ya le he dicho, tener mucho cuidado cuando insultéis a la gente, cuando deseéis el mal a la gente, porque todo el mal que vosotros deseéis a la gente va a ir en contra de vosotros. Entonces, esto es muy importante, saber dar a entender a la gente que no solamente podemos dañar a la gente, sino que a nosotros nos viene enseñado a utilizar a través de las palabras todo lo que beneficia a la gente, que hace un bien a la gente. Nosotros no podemos hablar a la gente malamente. Nosotros no nos viene enseñado a eso. Nosotros nos viene enseñado a hablar de la mejor manera, a enfrentar con los que nos agreden de la misma manera en su justa medida. En el Sagrado Corán dijo que quien nos agreda debemos de agredir en la justa medida. Fíjate tú lo que Dios, Allah, nos dice a nosotros. No que demos más fuerte, sino que demos en su justa medida. Y Dios le ha dicho que es el más justo de los jueces. Nos enseña a los creyentes, a todo, la guía, la corrección, el camino correcto. No hay otra guía verdadera. Esa es la realidad. Y mucha gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque están en el camino del pecado, camino del infierno. No pueden rezar, no pueden tener espiritualidad, no pueden tener un corazón sano, no hablan bien, hablan mal, todo el día están discutiendo, difamando. En el camino del infierno están. Ellos no lo saben, algunos no lo saben, pero espiritualmente yo lo puedo sentir como están en el infierno. Y lo mismo que los que están en el paraíso. ¿Qué hacen los que están en el paraíso? Los que están en la vida material, los que son felices. Los que son felices no necesitan dañar a la gente, sino que necesitan reforzar a la gente en el camino del bien. Y que nosotros somos recompensados cuando trabajamos en el camino de Allah. Allah quiere que nosotros seamos felices. Allah no nos impone cosas que nosotros no podamos soportar. Cuando nosotros pasamos dificultades graves, fuertes, la vamos a pasar. Todas las dificultades más grandes las vamos a pasar. Eso, para alcanzar la felicidad tenéis que saber y ser consecuente de esto. Porque yo no voy a aplicar nada que no sea beneficioso para la gente y voy a engañar. Yo estoy reprogramado para actuar de acuerdo al Corán y la Sunna. Nada más. Yo no me baso en mi conocimiento, sino en el Corán y la Sunna. Yo no podía desviar a la gente. Eso era totalmente algo erróneo. Entonces, a mí me habían dicho que aconsejara lo que es el tema del paraíso y del infierno, y qué es lo que podía percibir a través de los rezos y las meditaciones, tanto del mundo del infierno como lo del paraíso. A la gente que hace el mal en la tierra, gente que hace el bien. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento, podemos ir mejorando. Dios nos va a recompensar. Bueno, por eso es muy importante que nosotros seamos mejores personas y que alcancemos la felicidad a través de buenos consejos. Atravesemos las dificultades de la mejor manera, porque no vayáis a poner tristes cuando paséis alguna dificultad grande, porque Dios está probando en vuestra fe, a ver quién es soporte y quién no. ¿Qué creéis?
Que los profetas no habían sido torturados, no habían sido enfermos y no habían matado a su gente y todo. Los profetas fueron los que habían sido más acribillados. ¿Por qué? Porque eran verdaderos de corazón y creían en Dios.